Audiolibro leído por Silvina Fernández. Boquitas pintadas, de Manuel Puig. Cuarta entrega. Sus ojos azules muy grandes se abrieron. Alfredo Lepera. El día jueves 23 de abril de 1937, el sol salió a las 5:50. Soplaban vientos leves del norte a sur, y el cielo estaba parcialmente nublado y la temperatura era de 14 grados centígrados. Nélida Enriqueta Fernández durmió hasta las 7:45, hora en que su madre la despertó. Nélida tenía el pelo dividido en mechones atados con tiras de papel, mantenidos en su lugar por una redecilla negra que ceñía el cráneo entero. Una enagua negra hacía las veces de camisón. Calzó un par de alpargatas viejas sin talonera. Tardó 37 minutos en componer el peinado diario y maquillarse, interrumpida por 5 mates que le alcanzó su madre. Mientras se peinaba, pensó en los entredichos del día anterior con la cajera de la tienda, en la inconveniencia de desayunarse con café con leche acompañado de pan y manteca, en la languidez de estómago que habría de sentir a las 11 de la mañana, en la conveniencia de tener en el bolsillo un paquete de pastillas de menta, en el paso siempre animado y rápido de la caminata a mediodía de vuelta a su casa, en los forcejeos consabidos con Juan Carlos la noche anterior junto al portón de su casa, y en la necesidad de quitar las manchas de barro de sus zapatos blancos con el líquido apropiado. Al maquillarse pensó en las posibilidades seductoras de su rostro y en las distintas opiniones escuchadas sobre el efecto positivo o negativo del sombreado natural de las ojeras. A las 8:30 salió de su casa. Vestía uniforme de algodón abotonado delante, con cuello redondo y mangas largas. A las 8:42 entró en la tienda, al Barato Argentino. A las 8:45 estaba en su puesto detrás de la mesa de empaquetar, junto a la cajera y su caja registradora. Los demás empleados, 27 en total, también se dispusieron a ordenar sus puestos de trabajo. A las 9 horas se abrieron las puertas al público. La empaquetadora compuso su primer paquete a las 9:15. Una docena y media de botones para traje de hombre. Entre las 11 y las 12 debió apresurarse para evitar que los clientes esperasen. Las puertas se cerraron a las 12 horas. El último cliente salió a las 12:07. A las 12:21, Nélida entró a su casa. Se lavó las manos. Notó que su padre, en el galpón del fondo, afilando tijeras de podar, la había visto llegar y había agachado la cabeza sin saludarla. Se sentó a la mesa, de espaldas a la cocina de leña. Su padre entró a lavarse las manos en la pileta ocupada por una cacerola sucia y le reprochó que la noche anterior se hubiese despedido de Juan Carlos casi a medianoche, pese al viento frío, conversando junto al portón desde las 22. Nélida tomó la sopa sin contestar. Su madre sirvió papas hervidas e hígado saltado. Cada uno tomó 3/4 de vaso de vino. Nélida dijo que la cajera no la había saludado al entrar a la tienda. Cortó algunos granos de un racimo de uvas y se recostó en su habitación. Pensó en el gerente de la tienda, en el cuello duro desmontable que usaba siempre, en la vendedora señalada como su amante, en la conveniencia de encontrarlos en el sótano en actitud comprometedora para así poder asegurarles su total discreción y hacerse acreedora a un favor, en el doctor Achero y su atractiva camisa médica de mangas cortas y martingala en la espalda, en cómo le desfavorecía quitarse la camisa, en el batón de seda china importada de la señora Achero, en el uniforme gris de la sirvienta Rabadilla, en el frente de la casa del doctor Achero con zócalo de mármol negro de 1 metro de altura, contrastando con el revoque blanco del resto de la pared,
en el frente de ladrillos de la casa de Juan Carlos y en el patio con palmeras que se divisaba desde la calle, en el cuello almidonado de la camisa a rayas de Juan Carlos, en su queja de que el almidón le había irritado la piel del cuello, en su pedido de que ella le besara la piel afectada, en los forcejeos que siguieron, en la posibilidad de que Juan Carlos la abandonara en caso de comprobar que había habido otro hombre en su vida, en la posibilidad de dejar que Juan Carlos lo comprobara solo pocas semanas antes del casamiento, en la posibilidad de que Juan Carlos lo comprobara la noche de bodas, en la posibilidad de que Juan Carlos la estrangulara en un hotel de Buenos Aires la noche de bodas, en el olor a desinfectante del consultorio del doctor Aschero, en el auto verde oliva del doctor Aschero, en la enferma que salvaron en una chacra, en la luz del sol que entraba por la ventana y no la dejaba conciliar el sueño, en el esfuerzo por levantarse de la cama y cerrar las persianas, en el alivio que significa para la vista la habitación en penumbra. A las 13:30 su madre la despertó con un mate dulce. A las 14 ya había recompuesto su arreglo personal. A las 14:13 entraba en la tienda, agitada por la caminata a paso cerrado. A las 14:15 se colocó puntualmente detrás de su mesa de empaquetadora. Descubrió con sorpresa la existencia escasa de papel en rollo mediano. Buscó a la vista al gerente. No lo vio. Inmóvil, pensó en la posibilidad de que el gerente pasara y no la viera en su puesto, mientras ella iba a buscar el repuesto necesario al sótano. La cajera no estaba sentada todavía en su banquillo. Nélida bajó corriendo al sótano y no encontró el repuesto. Al volver se enfrentó con el gerente, quien inmediatamente llevó la mano a la cintura y desenfundó el reloj del bolsillo con gesto severo. Dijo a Nélida que llegaba tarde a su puesto. Nélida respondió que había ido a buscar algo al sótano y no lo había encontrado. Ya en su puesto le mostró el rollo con poco papel. El gerente contestó que había suficiente papel para el día y que si le terminaba podía usar el rollo grande y calcular el ancho del rollo como si fuera el largo del paquete a hacer. Sin mirar a Nélida, agregó que era necesario emplear el ingenio y, ante todo, estar en su puesto a la hora debida. Esto último lo dijo de espaldas mientras se alejaba, para evitar contestación. A las 14:30 se abrieron las puertas de la tienda. Resultaron fáciles de resolver los paquetes de cortes de géneros y de artículos de la sección mercería fina, y dificultosos los sombreros. Habitualmente, el artículo que Nélida empaquetaba con mayor placer era la oferta especial de una docena de botones tintineantes cosidos a recortes cuadrados de cartón. En cambio, temía las macetas con plantas de la nueva sección anexa, viveros siempre verde. Cambió palabras amables con la clienta que observaba halagada su cuidado para no quebrar durante el manipuleo del empaquetado la pluma del sombrero. La cajera intervino en la conversación con observaciones lisonjeras, y al desaparecer la clienta miró a la cajera Nélida por primera vez en el día y le dijo que el gerente era una porquería. A las 18:55 comenzaron a cerrar las puertas de la tienda y a las 19:10 salió la última clienta con un paquete conteniendo un cierre relámpago y la boleta correspondiente. Antes de retirarse, Nélida dijo al gerente con expresión impersonal que en el sótano no quedaban repuestos para rollo mediano y salió sin esperar respuesta. El aire afuera estaba agradable y pensó que no haría frío más tarde junto al portón de su casa. Al pasar por el bar, La Unión, miró con displicencia aparente hacia el interior. Vio la cabeza desmelenada de Juan Carlos de espalda, en una mesa de 4 donde se jugaba los dados. Se detuvo un instante, esperando que Juan Carlos diera vuelta la cabeza. No resistió el impulso de mirar hacia las otras mesas. El doctor Aschero tomaba un aperitivo con un amigo y la estaba mirando. Nélida enrojeció y siguió caminando. Su madre secaba el piso del baño y le dijo que quedaba poca agua caliente porque su padre se acababa de bañar. Nélida preguntó malhumorada si había limpiado bien la bañadera.
Su madre le preguntó a su vez si la creía una vieja sucia de rancho y le recordó que siempre al volver de la tienda le tenía preparada la bañadera limpia. Nélida tocó con asco el pedazo de jabón para lavar ropa del cual habría de servirse para su aseo. Se sumergió en la bañadera semillena, con solo la cabeza fuera del agua, pensó en un nuevo producto en la sección Regalos distinguidos, una caja ovalada de celofán incoloro llena de tabletas translúcidas verdes esmeraldas para perfumar las aguas del baño. Se alarmó ante la posibilidad de que el jabón barato le dejara su olor a desinfectante en la piel. El agua de la canilla ya salía fría cuando terminó de enjuagarse cuidadosamente. Después de secarse, olió sus manos y se tranquilizó. Pensó en que Juan Carlos no había querido ir más a bailar al club social los domingos a la tarde, prefiriendo llevarla al cine. Pensó en que no tenía ninguna otra amiga en el club. Pensó en Celina, en sus ojos verdes, pensó en los gatos de ojos verdes, pensó en la posibilidad de hacerse amiga de un gato, amiga de una gata, sobarle el lomo, pensó en una gata vieja con sarna. ¿Cómo curarle la sarna? Llevarle de comer, elegir el plato más bonito de la alacena y llenarlo de leche fresca para una gata vieja sarnosa. Pensó en que la madre de Juan Carlos, volviendo de la novena, lo saludó sin entusiasmo el domingo a la salida del cine. Pensó en la muerte natural o por accidente de la esposa de Aschero, en la posibilidad de que Aschero la pidiese de esposa en segundas nupcias, en la posibilidad de casarse con Aschero y abandonarlo después de la luna de miel, en la cita que se daría con Juan Carlos en un refugio entre la nieve y el Nahuel Huapi. Aschero en el tren. En bata de seda, sale del retrete y se dirige por el pasillo hacia el camarote. Golpea suavemente con los nudillos en la puerta. Espera en vano una respuesta. Abre la puerta y encuentra una carta diciendo que ella ha bajado en la estación anterior, que no la busque. Mientras tanto, Juan Carlos acude a la cita y llega al refugio. Le encuentra con pantalones negros y pullover negro de cuello alto, cabellera suelta, rubia, platinada. Se abrazan. Nélida felizmente se entrega a su verdadero amor. Nélida pensó en la posibilidad de no secar el piso del baño. Después de vestirse, lo secó. Su madre comió las sobras del hígado saltado y Nélida una milanesa con ensalada de lechuga y huevos duros. Su padre no se sentó a la mesa como era su costumbre por la noche. A las 20:30 sintonizaron una estación de radio que transmitía un programa de canciones españolas. Sin dejar de escuchar, la madre levantó la mesa. Nélida le pasó un trapo húmedo al hule e instaló su costurero y un vestido al que le faltaba confeccionar los ojales. A las 21:00 terminó el programa español y comenzó una audición de recitados camperos. A las 21:20 Nélida comenzó a retocar su peinado y maquillaje. A las 21:48 se instaló en la entrada de la casa junto al portón. A las 22:05 divisó a Juan Carlos a una cuadra de distancia. A las 22:20 Nélida y Juan Carlos vieron que la luz del dormitorio de los padres estaba ya apagada. Dejaron la vereda y dieron unos pasos hacia adentro. Nélida, como de costumbre, apoyó la espalda contra la columna metálica, sostén del alero de chapa. Cerró los ojos como de costumbre, recibió en la boca el primer beso de la noche. Sin darse cuenta, decidió que si la viejita mendiga del portal de la iglesia le ponía un puñal en la mano, con gusto mataría a Celina. Juan Carlos volvió a besarla, esta vez estrechándola muy fuerte con los brazos. Nélida recibió caricias, más besos, un piropo y abrazos de variada intensidad. Con los ojos cerrados le preguntó a Juan Carlos si estaba aprovechando sus días de licencia para descansar y también le preguntó qué había hecho esa tarde antes de ir al bar. Él no le contestó. Nélida abrió los ojos al notar que él la soltaba y daba un paso hacia el cerco del ligustro, prolijamente podado por su padre. Nélida abrió los ojos más aún al ver que Juan Carlos estiraba una mano y arrancaba una rama. A continuación dijo que ella le contaba todo lo que hacía y no veía la razón por la cual él no podía hacer lo mismo. Juan Carlos repuso que los hombres necesitaban callar ciertas cosas.
Nélida le observó el cabello abundante con algunos mechones sueltos metalizados por la luz blanca de una lamparita del alumbrado municipal colocada en medio de la calle. Y sin saber por qué, pensó en terrenos baldíos cubiertos por matorrales y pastos curvados, iluminados a la noche por la lamparita del alumbrado municipal. Nélida le miró a los ojos claros, no verdes como los de Celina, sino castaño claro, y sin saber por qué, pensó en lujosos jarros de miel. Juan Carlos cerró los ojos cuando ella le acarició la cabeza despeinada, y Nélida, al verle las pestañas espesas y arqueadas, pensó, sin saber por qué, en alas de cóndor desplegadas. Nélida le miró la nariz recta, el bigote fino, los labios gruesos. Le pidió que le mostrara los dientes y sin saber por qué pensó en casas de la antigüedad vistas en libros de textos con balaustradas blancas y columnatas sombreadas altas y elegantes. Nélida le miró la nuez colocada entre los dos fuertes músculos del cuello y los hombros anchos, y sin saber por qué pensó en los nudosos e imbatibles árboles de la pampa bárbara. El ombú y el quebracho eran sus árboles favoritos. A las 23:20 Nélida le permitió pasarle la mano por debajo de la blusa. A las 23:30 Juan Carlos se despidió reprochándole su egoísmo. A las 23:47 Nélida terminó de dividir su pelo en múltiples agrupaciones sujetas con papel. Antes de dormirse pensó en que el rostro de Juan Carlos no tenía defectos. El ya mencionado jueves 23 de abril de 1937, Juan Carlos Jacinto Eusebio Etchepare se despertó a las 9:30, cuando su madre golpeó a la puerta y entró al cuarto. Juan Carlos no contestó a las palabras cariñosas de su madre. La taza de té quedó sobre la mesa de luz. Juan Carlos se abrigó con una bata y fue a cepillarse los dientes. El mal gusto de la boca desapareció. Volvió a su habitación. El té estaba tibio. Llamó a su madre y pidió que se lo calentara. A las 9:55 tomó en la cama una taza de té casi hirviente, con la convicción de que ese calor le haría bien al pecho. Pensó en la posibilidad de beber constantemente cosas muy calientes y envolverse en paños calientes, con los pies junto a una bolsa de agua caliente, la cabeza envuelta en una bufanda de lana con únicamente la nariz y la boca descubiertas, para terminar con la debilidad de su aparato respiratorio. Pensó en la posibilidad de aguantar sofocado días y semanas en cama, hasta que el calor seco terminase con la humedad de sus pulmones. La humedad y el frío hacían brotar musgo de sus pulmones. Se volvió a dormir. Soñó con ladrillos rojizos, el pozo donde se mezclan los materiales para ladrillos, el pozo ardiente de la cal, los ladrillos crudos, blandos, los ladrillos en cocción, los ladrillos endurecidos, indestructibles, los ladrillos a la intemperie en la obra en construcción de la comisaría nueva. Pancho le mostraba una pila de ladrillos rotos inservibles, que se devuelven al horno para ser triturados y vueltos a coser. Pancho le explicaba que en una construcción no se desperdiciaba nada. Su madre lo despertó a las 12. Al levantarse se sintió muy debilitado. Le preguntó a su madre si había agua caliente para bañarse y si tenía la barba muy crecida para ir a la cita con el médico sin afeitarse. Su madre le contestó que se afeitara ya, y que todos los días debería hacerlo al levantarse, y que la noche anterior se había acostado muy tarde, y que un muchacho como él lo querrían lo mismo las chicas, aunque no se afeitara momentos antes de ir a verlas. Agregó que cuando retomara su trabajo en la intendencia tendría que acostumbrarse a dejar la cama un rato antes y afeitarse, porque era en su trabajo donde tenía que lucir mejor y no por ahí noviando. En ese momento llegó Celina con guardapolvo blanco de maestra y varios cuadernos debajo del brazo. Su madre cambió una mirada con ella y preguntó a Juan Carlos a dónde había estado la noche anterior hasta las 3 de la mañana y si había perdido dinero en el juego. Juan Carlos contestó que no había estado jugando. Su madre dijo que entonces había estado con Nélida. Juan Carlos asintió. Su madre preguntó cómo era posible que los padres la dejaran conversar en la vereda hasta las 3 de la mañana.
y al no tener respuesta, pidió a Juan Carlos que si quería bañarse y afeitarse antes de almorzar, por favor lo hiciera enseguida. A las 12:55 Juan Carlos salió del baño duchado, pero sin afeitarse. Al entrar al comedor, empezó a notar los síntomas de sus habituales acaloramientos. Su madre y Celina estaban sentadas a la mesa. Juan Carlos se tomó de su silla, pensó en volver al dormitorio y acostarse. Ellas lo miraron. Juan Carlos se sentó. Sopa de cabellos de ángel, después carne a la plancha y puré. El bife de Juan Carlos era alto y jugoso, poco cocido, a su gusto. Al empezar a cortarlo, ya sintió la frente bañada en sudor. Su madre le dijo que se acostara. Era peligroso transpirar y después enfriarse. Juan Carlos no contestó y fue a su cuarto. Pocos minutos después le llevaron la comida en una bandeja a la cama. Juan Carlos halló que el bife estaba frío. Lo llevaron de nuevo a la plancha. Celina lo dejó pocos segundos tocar el hierro de un lado y del otro para que no se cociera demasiado. Juan Carlos lo encontró demasiado cocido. Su madre y Celina estaban de pie en la habitación mirándolo, esperando alguna orden. Juan Carlos les pidió que se fueran a terminar de almorzar. Sin ganas, terminó su plato. Cuando su madre entró con el postre, una manzana asada, Juan Carlos ya se sentía mejor y dijo que antes de la serie de resfríos y bronquitis a veces se había sentido muy acalorado después de una ducha y que tanto él como el resto de la familia se estaban sugestionando inútilmente. El almuerzo le sentó bien. Su madre y Celina dormían la siesta. Salió a la calle con la misma ropa del almuerzo. Pantalón de franela gris, camisa de lanilla a cuadro celeste, pullover de manga larga azul, más una campera de cuero marrón oscuro con cierre relámpago. Esa prenda, típica de rico propietario de campo, por la calle despertó reacciones variadas. Juan Carlos sonrió satisfecho al notar la mirada despectiva de un dueño de panadería que conversaba en la vereda con un proveedor. El sol templaba el aire, pero a la sombra hacía frío. Juan Carlos eligió la vereda soleada y abrió el cierre de la campera. A las 14:48 llegó a La Unión, el bar de más categoría. En una mesa tomaba café un hombre canoso que lo saludó con alegría, agitando la mano al verlo entrar. Juan Carlos aceptó acompañarlo hasta un corral de hacienda a pocos kilómetros del pueblo, pero antes ordenó un café y telefoneó. Tratando de que no lo oyera nadie, dio una excusa falsa a la enfermera para cancelar la consulta. Juan Carlos pensó en la posibilidad de que el médico, después de revisarlo, le dijese que la semana de descanso le había sentado bien, en la posibilidad de que le impusiera prolongar el descanso más allá de la semana siguiente, fin de su licencia, en la posibilidad de que le impusiera descansar todo el invierno, como ya había insinuado, en la posibilidad que se hubiera descubierto un inmenso malentendido de radiografías. Aquella placa, con una leve sombra en el pulmón derecho, no era la suya, sino otra, la de un pobre condenado a morir después de 2 o 3 años, privándose de mujeres y demás juergas. A las 15:50, Juan Carlos se paseaba bajo el sol por un terreno contiguo al corral en que su amigo hablaba con los peones. El campo era de color marrón claro y oscuro. Alrededor de un tanque australiano crecían plantas enanas de manzanilla con tallo verde y flor amarilla y blanca. Juan Carlos recordó que de niño siempre alguien le decía que no masticara la flor de la manzanilla, porque era venenosa. A las 16:15 el sol alumbraba menos, y Juan Carlos pensó que de haber ido al consultorio a esa hora el médico ya le habría dicho cómo estaba su salud. A las 16:30 su amigo detuvo el coche frente a la obra en construcción de la comisaría nueva para que Juan Carlos descendiera. Se despidieron hasta más tarde en el bar. Juan Carlos entró en la obra y preguntó a un albañil electricista dónde estaba Pancho.
En el futuro patio de la comisaría, 3 obreros revocaban las paredes del excusado y duchas para el personal subalterno. Pancho le gritó que faltaban solamente 15 minutos para terminar la jornada. Juan Carlos se encogió de hombros. Pancho le hizo un corte de mangas y siguió trabajando, pero pocos segundos después corrió hasta él con la sensación de hacer una travesura y le dio para que se entretuviera el juguete más codiciado de su amigo, un cigarrillo. Juan Carlos fumó en la vereda, consciente de cada pitada. Una niña casi adolescente pasó y lo miró. A las 16:55 los dos amigos llegaron al único lugar donde Pancho se animaba a entrar en Mameluco, un bar de fonda frente a la estación del ferrocarril. Juan Carlos le preguntó si por seguir viviendo se avendría a no tener más mujeres, a no tomar y a no fumar. Pancho le contestó que no sacara otra vez ese tema y apuró la copita de grapa. Juan Carlos le dijo que se le preguntaba en serio. Pancho no contestó. Juan Carlos le iba a decir algo más y se calló. Que si tenía que renunciar a vivir como los sanos prefería morirse, pero que aunque no le quitasen las mujeres y los cigarrillos, lo mismo prefería morirse si era a cambio de trabajar como un animal todo el día, por 4 centavos para después volver a un rancho a lavarse bajo el chorro de agua fría de la bomba. Juan Carlos le pidió otro cigarrillo. Pancho se lo dio sin protestar. Agradecido, Juan Carlos ordenó más grapa. Pancho le preguntó si había aprovechado para mirar cómo era, de día, el patio de la construcción. Juan Carlos preguntó a Pancho si también él había tenido relaciones sexuales la noche anterior. Pancho dijo que por ser fin de mes no tenía dinero para ir a la criolla. Juan Carlos le prometió acompañarlo el día primero y le aconsejó, mientras tanto, abordarse a Rabadilla, la sirvienta del doctor Achero. Pancho le preguntó por qué la llamaban Rabadilla, y Juan Carlos contestó que cuando chica tenía el trasero prominente y una punta como la rabadilla de una gallina. En el rancho donde la crió una tía la empezaron a llamar así. A las 17:40 cerraron la discusión sobre Rabadilla, aconsejando Juan Carlos a Pancho que si no se apresuraba a dar el zarpazo se le adelantaría cualquier otro. A las 18 entró solo al bar, La Unión. Notó que ningún parroquiano tosía. En una mesa junto a la ventana estaba el agrónomo Peretti, el comerciante Juárez, el veterinario Rola, respectivamente un cornudo, un infeliz y un amarrete, pensó Juan Carlos. En una mesa vecina había 3 empleados de banco, 3 muertos de hambre, pensó Juan Carlos. En otra mesa, el doctor Achero y el joyero relojero Roy, un hijo de puta con aliento a perro y una comadreja chupamedias, pensó Juan Carlos. Se dirigió a una mesa del fondo donde se le esperaba para jugar al póker. Sentados lo rodeaban 3 hacendados. Un cornudo más, otro cornudo y un borrachín suertudo, pensó Juan Carlos. Estaba muy acalorado, pero al quitarse la campera la sensación pasó. Contempló la posibilidad de ganar como el día anterior para cubrir todos los gastos de bar y cine de las 2 semanas de licencia, y se concentró en el juego. 1 hora después sintió picor en la garganta, reprimió la tos y buscó con la mirada al mozo. El segundo pocillo de café no llegaba. Tenía los pies fríos. De la cintura para arriba se le desprendía en cambio un vaho caliente. Se desabrochó el botón del cuello. El mozo trajo el café. El picor de la garganta recrudeció. Juan Carlos rápidamente quitó el envoltorio de los terrones de azúcar y sin esperar que se disolvieran apuró el pocillo entero. Con disimulo se tocó la frente caliente pero todavía seca. Pensó que la culpa de todo la debía tener el portón frío de la casa de Nené. Recién entonces recordó que ella ya habría pasado por la vereda. A las 20:15, después de haber perdido pocos centavos, volvió a su casa y fue directamente al baño.
Se afeitó con jabón especial, brocha y un jarro de agua hirviente que su madre le alcanzó. A las 20:40 se sentaron a la mesa. Celina contó que la madre de Mabel estaba desesperada porque la ausencia de la mucama la obligaba a trabajar sin descanso, justamente en época de remates de hacienda, con el novio de Mabel de paso por Vallejos y constantemente de visita en la casa. Terminada la cena, Celina tocó una pieza del álbum nuevo que le había llegado de Buenos Aires, titulado Éxitos melodiosos de José Mojica y Alfonso Ortiz Tirado. Juan Carlos le recordó que era el momento de fumar el único cigarrillo diario permitido por el médico. Entonces su madre, tratando de no dar importancia al tema, le preguntó qué había dicho el médico esa tarde. Juan Carlos respondió que por una emergencia el médico había debido a abandonar el consultorio toda la tarde. A las 22 salió de su casa, caminó 2 cuadras por calles de tierra y se encontró con Nélida. Cuando estuvieron seguros de que los padres dormían, se besaron y abrazaron en el jardín. Juan Carlos, como de costumbre, pidió a Nélida que le cediera sus favores. Ella se negó como de costumbre. Juan Carlos pensó que Nélida era la reina de la primavera 1936. La besó por segunda vez, ciñéndola con fuerza, y pensó en las maniobras que infaliblemente la seducirían como habían seducido a muchas otras. Pero Juan Carlos no dejó que sus manos descendieran más allá de la cintura de Nené. Estuvo por decirle que no era un tonto, que solamente hacía el papel de tonto. Che, pibe, vos estás delicado. No te pases de hembras porque vas a sonar. Tratá de reducir la cuota. Yo no te lo digo más. La próxima voy y como médico de la familia se lo digo a tu vieja. Dominado por un impulso, Juan Carlos repentinamente tomó una mano de ella y suavemente la llevó hacia abajo, frente a su bragueta, sin alcanzar a apoyarla. Era la primera maniobra de su estrategia habitual. La mano de Nené oponía una resistencia relativa. Juan Carlos titubeó. Pensó que en el jardín de Nené no crecían flores silvestres de manzanilla. Según algunos, eran venenosas. ¿Sería cierto? Ese invierno haría mucho frío en el portón. ¿Se cumpliría su plan secreto antes de empezar los fríos? ¿Todas las noches de invierno en ese portón? Pensó en un picaflor que deja una corola para ir a otra, y de todas libra el néctar. ¿Había gotas de néctar en las flores de manzanilla? Parecían secas. Pensó que tenía 22 años y debía conducirse como un viejo. Soltó bruscamente a Nélida y dio un paso hacia el cerco del ligustro. Con rabia arrancó una rama. A las 23:20 consideró necesario acariciarle los senos pasando su mano por debajo de la blusa y corpiño, porque debía mantenerla interesada en él. A las 23:30 se despidieron. A las 23:46 Juan Carlos pasó por la construcción de la comisaría. En las casas de la cuadra no había ventanas encendidas, no había gente en las veredas. A una cuadra de distancia se veía una pareja caminar en dirección a él. Tardaron 5 minutos en pasar. En la esquina doblaron y desaparecieron. Juan Carlos miró nuevamente en todas direcciones. No se divisaba ningún ser viviente. Ya era medianoche, la hora de la cita. El corazón empezó a latirle más fuerte. Cruzó la calle y entró en la construcción. Se abrió paso más fácilmente que la noche anterior, recordando los detalles del patio vistos a la luz del día. Pensó que para subir al tapial de casi 3 metros de altura, un viejo necesitaría una escalera. No podría treparse como él por los andamios. Ya en lo alto del tapial, pensó que un viejo no podría pasar de un salto al patio contiguo. Sin saber por qué,
Recordó a la niña casi adolescente que lo había mirado esa tarde, provocándolo. Decidió seguirla algún día. La niña vivía en una chacra de las afueras. Juan Carlos se refregó las manos sucias de polvo contra la campera de estanciero y se preparó para dar el salto.